Muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Iba a llover, pero ya no, ¿cierto? Cuando yo venía estaba lloviznando. Bueno, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar. Soberano Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos contigo. Señor, una vez más en tu preciosa presencia. Señor, queremos en esta mañana disfrutar este tiempo. Señor, porque es cálido, Señor amado, poder estar en tu casa. Sentir la palabra apacible que toca nuestro corazón, que nos renueva las fuerzas, que nos hace, Padre Celestial, tomar, Señor, nuevamente vigor para seguir adelante. Señor, gracias porque vemos tu mano. Dios, oramos en este día por lo que está sucediendo, tanto espiritual como, Señor, gubernamentalmente en nuestro estado. Lo que va a suceder hoy, Señor, la posesión del nuevo presidente de esta nación, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control en este gobierno que él va a tener, Señor. Te pedimos que tú seas teniendo misericordia de toda Colombia, Señor, Padre Celestial, y que sea tu gloria, Señor, manifestándose, que sea tu poder manifestándose. Es nuestra responsabilidad como hijos tuyos orar por nuestras autoridades, Dios, Padre Celestial, y hoy, cumpliendo a ese deber y a tu palabra, oramos, Señor, por este personaje, Señor, que se posesiona hoy como el presidente de nuestra nación, Dios. Te pedimos a ti, Señor, que seas tú guiándole. Oramos para que él te conozca. Oramos para que él, Señor, reconozca delante de tu presencia que tú eres su Dios, su Señor. Oramos, Padre Celestial, para que tú le guíes, Dios mío. Señor, en este día te adoramos y te bendecimos y te pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible y porque tu presencia siempre está con nosotros. Háblanos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero preguntarle, ¿cuál es la fecha especial del año que a usted más le gusta celebrar? Dígame. ¿Cuál? Diciembre, papá. ¿Sí o no? ¿El Día de la Mujer no? Pues las mujeres, no digo yo, ¿no? Oiga, me pusiéndome a investigar, en nuestro país hay de todo, ¿no? Está el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día del Hombre, el Día de la Madre, faltó el Día del Tío, el Día del Primo. Faltaron miembros de la familia para celebrarle el día. Escúcheme, el Día de la Independencia, el día, ¿qué más? ¿Qué más días hay? El Día del Trabajo, que toca trabajar, ¿no? Es interesante la forma. El Día de la Familia, ¿qué más días hay en las fechas que usted? El Día del Amor y la Amistad, santo Dios, ¿cómo se nos va a pasar? Llegan. ¿Qué otro? ¿El día qué? ¿El Día del Abuelo? ¿En Venezuela no sé? ¿Aquí? ¿Pero cuándo será? ¿Será el 31 del año viejo? No. No, mentiras. Bueno, hay muchos días de celebración en nuestro país, ¿no? O bueno, celebramos. ¿Cuáles nos hacen falta celebrar? Bueno, nos hace falta celebrar el Día del Amor, el Día de la Biblia. Sí, señora, el 31 de octubre es el Día de la Biblia. Muy bien. ¿Qué fecha nos hace falta celebrar a esta mitad de año que estamos? El Día de la Mujer y la Amistad. Se viene el Día de la Mujer y la Amistad. ¿Qué más se viene? El Día de la Biblia, ¿no? El Día de las Brujas. No. ¿Qué más se viene? El Día de la Raza. Oiga, secularmente también se celebra el 2 de noviembre, el Día de las Ánimas, de las almas, ¿no? Visitan mucho los cementerios. No sé si usted lo ha visto. Particularmente ese día llueve. Póngale cuidado y verá que los 2 de noviembre llueve. Bueno, y el pastor es agurero. No. Le pregunto esto porque, escúcheme, en la palabra del Señor hay un día que es el día sobre los días. Este día, muchos, escúcheme, lo hemos vivido en lo personal, lo hemos pasado, se puede decir que hasta celebrado, lo hemos celebrado, en ese orden de ideas. Otros, sin darse cuenta,
le llegará a su vida en cualquier momento. Sí, es un día. Otros, hasta que ese día no llegue sobre sus vidas, no cambiarán. No serán diferentes. Es un día que Dios ha tenido y ha estipulado especialmente para la humanidad. Y es un día que Dios celebra, y cuando digo que celebra no me refiero a festejos, sino me refiero a que llega, a que se celebra porque llega, porque es enviado. Nosotros, cuando particularmente llega ese día, escúcheme, no celebramos. Cuando llega ese día, nosotros ¿qué? No celebramos con festejo o con alegría o con fervor. Pero la verdad es que por el pecado y la maldad ha sido necesario que ese día llegue. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy hablando esta mañana. Este día llega de dos maneras. Escuche, su primer manera es en lo personal, Dios y tú. Pero su segunda manera de llegar es que le va a llegar a toda la humanidad en un momento determinado. Dios enviará al final de las eras este día sobre toda la humanidad. Este día tiene varios nombres en la Biblia, y al leer acerca de ese día, la mayoría tememos que llegue, pues tiene fama de ser fuerte, sorpresivo, terrible, tremendo, pavoroso incluso. Pero la verdad bíblica nos indica que este día, aún como es necesario que llegue, tanto en lo personal como sobre la humanidad. Es más, ya está profetizado y estipulado por Dios que llegará. ¿Sabe cuál es ese día? ¿Sabe cuál es ese día? ¿No? Díganle que está a su lado: el día del Señor. Díganle así. ¿Cuál es ese día? El día del Señor. Señoras y señores, en esta mañana quiero compartirles un mensaje que he titulado así: el día del Señor. ¿El día de qué? ¿Conoce ese día? ¿Ha leído acerca de ese día? Algunos seguramente sí, otros no. Pero bienvenido a la iglesia. Aquí le voy a enseñar. Le voy a hablar de un personaje que usted conoce muy bien. Este personaje es Sofonías. Ah, claro, Sofonías. ¿Sabía que en la Biblia hay un libro que se llama Sofonías? Imagínese usted llegar al cielo y Sofonías lo encuentra y le dice: ¿leyó mi libro? Y usted le dice: ¿y quién es usted? Escúcheme, mi hermano. Sofonías es un libro de la palabra del Señor, un profeta. Sí, un profeta preexílico. Y escúcheme esto: este hombre fue un profeta de la nación de Judá en el año 610 antes de Cristo, es decir, más o menos hace unos 2630 años, más o menos, para que usted esté más o menos así como poniéndose de acuerdo conmigo. Fue profeta cuando había un rey sobre la nación de Judá. Recuerde que el pueblo de Israel se dividió, quedó Judá e Israel. Esta nación de Judá tiene por rey a un hombre llamado Josías. Le cuento esto porque es importante que usted sepa historia de la Biblia. Amén. Y este fue un rey que dice la Biblia que hizo lo bueno delante de Dios. Sofonías fue profeta alrededor de 24 años antes de que viniera Babilonia y esclavizara a la nación de Judá. ¿Cuántos años antes? 24 años antes de que viniera Nabucodonosor, el rey. Si usted puede leer Daniel, ahí lo va a encontrar. Y antes de que Nabucodonosor llegara, es decir, 24 años antes de la esclavitud por el pecado, Sofonías profetizó y fue un profeta de la nación de Judá. Sofonías vivió en el tiempo o fue amigo de otros profetas de la Biblia que usted seguramente también conoce, como Habacuc. ¿Amén? ¿Cuántos conocen a Habacuc? Nahum. ¿Sí se acuerda de Nahum? ¿Sabía que en la Biblia hay un libro llamado Nahum? Y otro que usted sí conoce muy bien, Jeremías. Entonces esos fueron amiguis, fueron contemporáneos. Y así
Como estos profetas que acabé de mencionar, Sofonías habla de los pecados del pueblo, especialmente profetiza acerca de el día del Señor. ¿Acerca de qué habla Sofonías? Del día del Señor, donde habla de qué, del juicio. El día del Señor es el juicio, la ira derramada de Dios sobre Judá, sobre su propio pueblo y sobre las naciones vecinas por el pecado. Pero también Sofonías habla de las bendiciones que vendrán luego de que venga el día del Señor. Después de que venga el juicio, el castigo, la disciplina de Dios sobre su pueblo por portarse mal, también Sofonías profetiza que luego de esto vendrán ¿qué? Las bendiciones, vendrá la restauración. Y especialmente Sofonías, en su libro de 3 capítulos, enfatiza en que por causa del pecado vendrá el día de ¿qué? Es decir, que el día del Señor, es decir, ese día de ira, escúcheme por favor porque este mensaje es para usted. Ese día de ira, ese día de juicio, ese día de derramar su ira, su enojo, Dios lo estipuló y tuvo que estipularlo por el pecado. Porque había pecado, porque no dejaban de hacerlo. Entonces te hago una pregunta: ¿cómo te imaginas que es el día del Señor? Dígame. ¿Cómo? Sí, juicio, ¿qué más? ¿Cómo será el día del Señor? Si Él lo ha estipulado por causa del pecado, ¿cómo más será? Terrible. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Sofonías capítulo 3 versículo 8. Entonces, Sofonías, ¿sí?, se encuentra antes de Ageo, después de Habacuc. ¿Listo? ¿Ya? ¿No quedó? Bueno, después de Génesis y antes de Apocalipsis. Sofonías 3:8. Póngale cuidado. Mire cómo es el día del Señor. Póngale cuidado por favor, porque este mensaje es importante hoy que lo recibamos. Dice así: por tanto, esperadme, dice Jehová, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que llegue mi día. El día, ese día de ese versículo es el día de Jehová. Que me levante, ¿para qué? Entonces, ¿cómo es el día del Señor? Juzgando, dice, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi ¿qué? Mi enojo, todo el ardor de mi ira. ¿No le parece tremendo? Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida. ¿Cómo es el día del Señor? Se nos ha olvidado y hemos predicado a ese Dios precioso de amor, que lo es, rico en misericordia, dice la palabra, pero que también es fuego consumido. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Es una realidad. Y escúcheme, si esto es el día del Señor, el versículo que acabamos de leer, ¿por qué dije, o por qué decimos, o por qué la palabra nos enseña que es necesario que llegue? Si es así de terrible. Escúcheme, la respuesta está en los siguientes versículos. Sigamos leyendo desde el versículo 9. En aquel tiempo, es decir, después de que yo derramé mi ira, mire lo que dice la palabra, y aquí encontramos la razón de por qué es necesario que ese día llegue. Mire lo que dice: en aquel tiempo, ¿qué? Devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común ¿qué? ¿Está leyendo lo que dice la Biblia después del día del Señor? Siguiente versículo: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Siguiente versículo: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Ya no te avergonzarás más de lo malo que hiciste, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbercerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo que, ¿le puede subir un poquito? ¿Qué dejará después del día? ¿Qué pasará después del día terrible de Dios? Dejaré en medio de ti un pueblo que, humilde y pobre, el cual confiará
¿Se está usted entendiendo lo que dice esta palabra? Ahora ve por qué es necesario el día del Señor. Siguiente versículo. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira después de ese día. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados, o sea, pastoreados, y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Siguiente. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate. ¿Qué habrá después de ese día? Fiesta, gozo, alegría. Por eso es necesario que venga, hija de Jerusalén. Siguiente. Jehová ha apartado tus juicios, es decir, después de ese día ya no habrán más que juicios. Ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el que. Siguiente versículo. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén. Note cómo se repite en aquel tiempo. En aquel tiempo. No temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y mire este pasaje tan hermoso. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es uno de los pocos versículos de la Biblia, y si no estoy mal, el único que dice que Dios canta. ¿Cómo cantará Dios? ¿Cómo cantará quién? Dios. Mire lo que dice. Reuniré a los fastidiados por causa del largo ¿qué? Tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio, la vergüenza de ella era una carga, ya no lo será. Siguiente versículo. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Y versículo 20 y último. En aquel tiempo, y aquí terminamos, escuche por favor esto. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice que Jehová. Notemos cómo el día del Señor en este contexto no se refiere a la condenación, a la aniquilación o el exterminio, sino que el día del Señor se refiere a esto, a la disciplina. ¿A qué se refiere? Dígale que está a su lado, a la disciplina. A ser disciplinados por parte de Dios para que pueda venir luego las bendiciones. Y es que el pueblo de Judá solo se pudo comportar como el pueblo santo de Dios después del día del Señor. Es decir, después de que Dios lo disciplinó. ¿Cuándo fue que el pueblo se pudo comportar como debía comportarse? Después del día del Señor, en este caso, después de la disciplina. Y la verdad es que muchos de nosotros, hasta que no fuimos disciplinados, no cambiamos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que no vino el día del Señor. Porque el día del Señor en este contexto no se refiere a los juicios finales, sino se refiere a la disciplina que Dios había mandado sobre su pueblo. ¿Cuántos sienten que han sido disciplinados por Dios en algún momento? ¿Usted siente que Dios le ha dado correa? No, en serio. Yo sí he sentido eso. Escúcheme, en estos versículos que leímos, identifiqué razones por las que fue necesario que viniera entonces el día del Señor, es decir, su disciplina sobre el pueblo de Judá. Estas razones no fueron para destruirlo, sino para llevarlo a ser bendecido. Porque la disciplina, aunque no la queramos, bendice. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Es importante aclarar que el Señor usa primero sus cuerdas de amor. ¿Cuántos dicen amén? Su misericordia, su bondad, pero que así como su pueblo, cuando no entendemos y cuando seguimos perseverando en el pecado, Dios echará mano de la disciplina.
¿No? ¿Este mensaje no les gusta? Es decir, Él no dudará en enviar su día terrible. Así como Sofonías lo profetiza. Y a continuación rápidamente quiero que veamos razones por las que es necesario el día del Señor. Amén. Razones por las que es necesario el día de ¿quién? Primer versículo o primer más bien razón por la cual es necesario el día del Señor. Versículo 9, retomemos la lectura hasta el versículo 15. Nota esto que dice la palabra, rápidamente. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo ¿qué? Humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Note cómo está quitando cosas. No hará justicia ni dirá mentiras, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Versículo 15 y último. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás qué. Primera razón por la cual es necesario el día del Señor: purificar. ¿Cuál es la primera razón? Purificar. El día del Señor es necesario para traer purificación al pueblo del Señor. ¿Cuántas veces hasta que no ha llegado la corrección de Dios, su disciplina, es que hemos recapacitado y hemos sido purificados de esos pecados e imperfecciones que no quisimos dejar desde el principio, sino hasta que llegó la disciplina de Dios? Purificar es limpiar, es quitar lo impuro, en este caso el pecado. Cristo con su amor nos ha motivado y nos ha ayudado para que junto a Él dejemos el pecado. Entonces, pero Dios por amor, si es necesario, va a enviar su día de ira, es decir, su disciplina sobre nosotros, para quitar de nosotros la maldad que haya. Si por las buenas no quisiste. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Aclaro que el método principal de Dios son las cuerdas de amor, pero habiendo un propósito tan grande en cada uno de nosotros que salvar y que llevar a cabo, el Señor no dudará en enviar su día terrible. ¿Por qué? Por guardar y por cumplir el propósito que hay en ti, el propósito que hay en mí. ¿Está de acuerdo conmigo? Escúcheme, en ese orden de ideas, en el contexto de Sofonías, Sofonías habla durante todo el libro acerca de la esclavitud que le vendrá al pueblo por pecador. Es decir, vendrá el día de juicio, el día del Señor. Cuando Sofonías se refiere al día del Señor en el libro, se está refiriendo a que vendrá un rey que los esclavizará. Nabucodonosor, Babilonia vendrá dentro de 24 años y los va a esclavizar porque ustedes pecan. Este es el resultado de la ira y el enojo del Señor cuando no se le atiende y cuando por las buenas nos dice: deje el pecado. Yo venía preparado para no amenes. Él enviará su día terrible, no para exterminarte ni para hacerte doler, sino para purificarte. ¿Cuántos dicen amén? El día del Señor tiene fines beneficiosos para los escogidos, pero tiene fines determinantes para los pecadores. Si eres su hijo, Él te quiere purificar, quitar los pecados que poseas, que tengas, que no te hacen bien, y si con cuerdas de amor no lo dejas, con disciplina seguramente los dejarás. No dudemos en ningún sentido en pensar de que los dos métodos son la misericordia de Dios. Tanto las cuerdas de amor como la disciplina es misericordia, porque es por salvarme. Versículo 9 y 10, no importa
de qué nación o lengua fueran, todos los que se unieran con Israel para adorar a Dios, verdaderamente hablarían con pureza de labios, dice el versículo. Los va a purificar, versículo 9. No más contaminados por la idolatría en cualquiera de sus formas. Purificar los labios implica purificar primero el... ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús en Lucas 6, eso dijo. Una lengua que se presta para las sandeces es una lengua que necesita purificarse para adorar a Dios. Arreglemos un poquito el sonido. Si quieres, quita el retorno. El lenguaje evidencia la contaminación o lo purificado que tú estés. Por eso, si usted quiere saber de qué está lleno el corazón de alguien, escúchelo hablar. ¿Amén o no amén? De la forma en que habla, ahí se sabe si es una persona purificada por Dios o si es una persona contaminada. ¿Has analizado lo que sale de tu boca? Pleitos, amarguras, rabia, orgullo, altivez, pecado. ¿Qué sale de tu boca? Esto es algo que al que no quiere dejarlo por las buenas, ya sabe usted el resto. El día del Señor hará que lo dejemos con disciplina. El profeta Sofonías además anticipa un tiempo cuando los hijos del Señor le servirán sinceramente y de todo corazón. Versículo 9 dice: para que les sirvan de común consentimiento. ¿Cuál es el fin de disciplinarlos? Que les sirvan de todo corazón y que les sirvan muy bien. Esta bendición, la de ofrecer ofrendas, versículo 10, a Dios de todas las naciones, afirma la reunión que Dios hará de todo su pueblo y el deseo por redimirlo y por purificarlo. Porque muchas veces detrás del comportamiento ideal está la disciplina. Muchas veces en el buen comportamiento de una persona ha estado la disciplina de un padre y de una madre. Versículo 11 y 13. En aquel día serían destruidos los que con suficiencia propia y soberbia hubieran hecho su propia voluntad, confiando en lo material y secular en vez de confiar en Dios. El profeta está describiendo las cualidades y las características de los que van a quedar después de la disciplina. El propósito de Dios era que no hubiera entre sus hijos quienes fueran altivos, autosuficientes o vanidosos. Versículo 12. Mire lo que dice que sucederá después del día. ¿Cómo quedará el pueblo? Diga: humilde y pobre. ¿Cómo quedará? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hace falta humildad? Seguramente a todos. Dios con su día destruye la impureza que crea el pecado, las obras de rebeldía, la soberbia, el orgullo y la vanagloria. Y Sofonías hace énfasis en estos pecados. La verdad es que a veces el antídoto para estos pecados es la de dejarnos a nosotros por el suelo. A veces el antídoto para el orgullo que siente una persona es que Dios la deje por el suelo. Mire, yo le voy a contar a usted y le pido para que nunca nosotros lo hagamos. Yo he visto personas subir como palmeras y bajar como qué. ¿Y sabe por qué? Especialmente por un pecado, porque eso es un pecado, por un defecto, la soberbia. La soberbia es un pecado que Dios, la única manera, o a veces la única manera de quitarle la soberbia o el orgullo a una persona es dejarla por el suelo. Esto trajo Babilonia a Judá. ¿Qué trajo Babilonia a Judá? Dejarla por el suelo. El Señor habla a través de Sofonías y está seguro que después de enviar su día, el pueblo será, versículos 12 y 13, será como humilde, pobre y confiará en Dios verdaderamente. Siguiente versículo. Además dice el Señor que tendrá estas características. Después de su día, después de la disciplina, Dios está seguro de que su pueblo no hará injusticia, ni tampoco dirá mentira.
Y Dios está seguro que no hallará en su lengua una lengua engañosa, no hallará engaño en la lengua de ellos, porque ellos serán pastoreados, apacentados, dormirán y no habrá quien los atemorice. El hecho de Dios enviar su día es asegurarse de que su pueblo llegue a ser purificado de la manera en que su voluntad quería que fuese. Y como nos dice estos dos versículos, escúcheme, entonces el día del Señor, aunque sea duro, no es para tu mal, sino es para tu bien. Dios envía su día porque después de esta disciplina está seguro de que los suyos serán como no quisieron ser desde un principio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ha sido necesaria la disciplina del Señor. Pero ¿por qué optar por el enojo de Dios cuando Él nos ofrece con ternura el mismo camino de purificación? Por esta respuesta, por la dureza de nuestro. ¿Por qué ha sido necesario el día del Señor? Por la dureza del corazón de los seres humanos. Porque Dios, con el mismo amor, nos ha ofrecido primero, bien, el buen camino, pero no lo hemos querido aceptar. Recapacitemos hoy, mis queridos hermanos, y no hagamos enojar más al Señor. Duras consecuencias de sufrimiento vendrán si le hacemos enojar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Versículo 12, humilde y pobre que confía en Dios. Lo contrario a esto es que orgulloso y rico que no confía en Dios. Las riquezas a veces hacen que muchos no confíen en Dios. Dios prefiere humildes y pobres que confíen en Él. ¿Amén o no amén? Deshagamos de nosotros, versículo 13, la injusticia, la mentira, el engaño de nuestra boca. Todas estas impurezas son producto de un corazón contaminado por preferir el pecado que a Dios no le agrada y que representa la idolatría, la cual nos hace no confiar en Dios. El día del Señor aterriza. El día del Señor es un leñazo, es un garrotazo que lo hace a usted reaccionar, hace caer en cuenta que no se está confiando en el Señor. El día del Señor deja al descubierto el pecado y la maldad para entonces hacernos recapacitar y que siendo purificados nos dejemos pastorear por Dios. Últimos versículos para pasar al segundo, versículo 14 y 15, la alabanza. Canten, festejen. Alegría, celebración. La celebración llegará para todo hijo que después de recapacitar por el día del Señor, por la disciplina, vivirá purificado. Porque no hay nada más rico que después de que a uno lo disciplina el papá, le haga ojitos para que uno lo abrace. ¿No le parece? Eso es una belleza. ¿O no? ¿No le ha pasado? ¿A cuántos seres humanos su buen comportamiento y ser una excelente persona recae en la disciplina que recibió de sus padres? Yo hoy, siendo viejo, de 28 años, yo le doy gracias a Dios porque mi papá fue muy duro con nosotros. No le daba gracias a los 10 años, pero a los 28 sí. Porque nos enseñó a ser señores, porque nos enseñó a ser correctos. Amén. Y sabe, detrás del buen comportamiento y de la excelencia de una persona se encuentra la disciplina. Y cuando de disciplina no significa que es disciplinado, sino que ha sido corregido, que le han jalado las orejas. Notemos a la altura del versículo 15 cómo es necesaria la disciplina de Dios cuando no se quiere entender, para evitar los juicios divinos de condenación. Por eso ser disciplinados por Dios, que Él envíe su día, es un acto de misericordia de su parte cuando somos testarudos y tercos, puesto que estamos evitando los juicios de condenación que vendrán. Jehová ha apartado tus ¿qué? Tus juicios. Es decir, Dios prefiere mandar su día y disciplinarte y no mandar sus juicios al final de la vida. Esto es precioso. Dios purifica aún con su disciplina para estar en medio de nosotros. El fin del día del Señor no es para destruirte, sino para bendecirte. Primera razón por la cual es necesario el día del Señor, ¿qué? Purificar. Segunda razón,
16 al 18. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. De verdad, si no estoy mal, mi hermano, es el único versículo de la Biblia que dice que Dios canta. ¿Y Dios canta de qué? De alegría. Escúcheme, versículo 18, así, hasta ahí. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Segunda razón por la cual es necesario el día del Señor: primero, purificar; segundo, salvar. Segunda razón, ¿cuál es la segunda razón? El día del Señor es necesario para traer salvación al pueblo del Señor. La salvación no solamente se refiere a la compañía eterna, es decir, cuando estemos en el cielo, sino a y evitar el infierno, sino también se refiere, escuche, a salvarte de las consecuencias terribles que vendrán si permaneces en el pecado. Precisamente Cristo nos invita y nos evita las consecuencias del pecado. Es a través de Él, de su recibimiento, de la fe en Él y la disposición en Él. Asimismo, si es necesario, no dudará en enviar la disciplina o su día, es decir, su corrección, cuando sea necesario que haya que enviarla para salvarnos. Es decir, Dios no dudará en jalarte las orejas si es para salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos o en cuántos, gracias a la corrección, a la disciplina de Dios, se nos fue evitada la muerte eterna? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? ¿En cuántos de los que estamos aquí, gracias a que Dios nos jaló las orejas y nos regañó y nos trató duro, Él mismo nos evitó que muriéramos eternamente? ¿A cuántos Dios nos evitó la calamidad, el sufrimiento que trae el practicar el pecado, puesto que su día, es decir, su día de disciplina, su día de severidad, nos hizo entrar en razón y nos salvó? Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Por eso, denle juguete a sus hijos. No, mentiras, no, espere. No, porque el que no está dañando en otra versión más actual diría: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Eso es algo bíblico. Por eso en adelante a mis muchachos de la iglesia les voy a empezar a dar correa. ¿Sabía usted que años atrás a los muchachos los mandaban a la escuela con la vara? Yo lo vi. Mire, profesor, aquí está la varita por si se porta mal. Y la profesora tenía derecho a... Ya hoy en día no se puede porque eso es delicado, ¿no? No estamos de acuerdo con el maltrato, pero sí estamos de acuerdo con la corrección. Escúcheme, mi querido hermano. Y estos versículos nos propone, dentro de la teología de la salvación, escuche, que la corrección y la disciplina salvan. Amén. Perdóneme lo que le voy a decir, pero ¿cuántos de los que hasta aquí no son ladrones? Porque cuando se robaron esa moneda de 50 pesos, el papá le hizo y lo salvó de una vida de desgracias. Bueno, sigamos. El Señor a todos nos ha hablado con cuerdas de amor para salvarnos. Esta siempre será su primer manera de hablarnos, pero cuando se insiste en la maldad y en el pecado, enviará su día de corrección, porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece, porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero con un amén así como... En el contexto, el pueblo de Judá ha insistido en mantenerse en pecado. Incluso el rey Josías, el que está reinando sobre Judá, el cual es amigo pues de Sofonías, porque Sofonías es profeta en ese tiempo, dice la Biblia que hizo lo bueno. Pero lo tremendo de la Biblia es entender que ya lo que vendría, el día del Señor, no podía ser detenido, porque Judá había perseverado tanto en el pecado que ya no se podía detener lo que vendría. Han llegado a las prácticas paganas y se han adentrado tanto en la
testarudez y en la dureza de su corazón, que el Señor por amor y para salvarlos enviará su día de enojo, grande y terrible. Babilonia los llevará esclavizados. Esta disciplina les hará entrar en razón y arrepentirse y ser salvados. ¿Con qué rey fue que fueron llevados a Babilonia esclavizados? ¿Sí? ¿Con qué rey de Judá? ¿No? Sedequías. ¿Cómo se llamaba? Bueno, después hablamos de Sedequías, porque estoy que me predico de Sedequías. La perspectiva destructora que tiene el día de Dios o el día del Señor debe ser bien interpretada por nosotros. Escuche, puesto que Dios disciplina para salvación a sus ¿qué? A sus hijos. Esta es la clave, ser hijo. ¿Cuál es la clave? Ser hijo, puesto que si no se ha recibido a Cristo en el corazón, el día del Señor te va a destruir. Así de sencillo. O si no, lee Apocalipsis, para que lo entienda. El Señor ha usado el ejemplo, el demostrarnos cómo perseverar en el pecado destruye, al enfrentar el enojo de Dios. ¿Se acuerda de Sodoma? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Por el pecado. El día de Dios les llegó, pero ninguno se quiso arrepentir. Hay un pueblo que dice la Biblia que Dios lo iba a borrar de la faz de la tierra, aparte de Sodoma y Gomorra, también porque le causó mucho enojo. ¿Sabe cuál pueblo? El pueblo de Amalek. Tanto que ustedes ni saben que, imagínense. Éxodo capítulo 17, si no estoy mal, habla de ello. Aún el pueblo de Israel nos ha servido de ejemplo para darnos cuenta de la dura disciplina del día del Señor cuando se persiste en el pecado y se es su hijo. Versículos 16 y 17. Obviamente los judíos, por la disciplina de Dios, estaban con miedo. Versículo 16. ¿Cómo estaban? Mire lo que dice, le dice: no temas, es porque estaban con miedo. Obviamente, siendo esclavizados en una nación que no es de ellos, en Babilonia, pues tienen miedo y sin ánimo. Pero Dios les anima porque Él mismo les salvará de en medio de ese castigo. Notemos que salvar no es evitar la disciplina. ¿Hay alguien que lo está entendiendo? ¿Usted escuchó lo que dije? Notemos que salvar no es evitar ¿qué? La disciplina. El pueblo vivió la disciplina el día del Señor para luego ser salvados, puesto que Dios no quería salvarlos tanto de Nabucodonosor, sino quería salvarlos del pecado que cometían. ¿Cuántos dicen amén? Puesto que sentir la dureza, escúcheme, ¿qué pasó? Que hay un desfiladero. Puesto que sentir la ¿qué? La dureza de la disciplina hace un buen efecto en el hijo que Dios quiere salvar. ¿Usted escuchó lo que dije? Otra vez lo digo, puesto que sentir la dureza de la disciplina hace un buen efecto en el hijo que se quiere salvar. Le lleva a recapacitar, o si no, acuérdese del hijo pródigo. La disciplina lo llevó a recapacitar, a recibir una lección para que no lo vuelva a hacer y de esta manera salvarlo. La disciplina de Dios, su día, salva porque produce arrepentimiento. Amén. Es tan grande el amor de Dios por su pueblo que promete estar en medio de ellos, aun cuando estén en la disciplina. Es decir, que Dios rompe el politeísmo de esta gente, porque algunos dirán: ay, tan lindo. Pero en aquel tiempo los pueblos, incluido Israel, eran politeístas, es decir, creían en la existencia de varios dioses. Por eso es que se inclinaban. ¿Pero por qué? Entonces, en nuestro contexto latino, ¿no? El siglo 2021, sus exégesis. Entonces, en el siglo, entonces, uno llega y mira y dice: pero ¿por qué adoraban otros dioses si no existen? Lo que pasa es que en su cultura ellos creían que sí. Entonces dicen: mi Dios es real, Jehová, pero también Baal es real. Entonces
cuando son deportados a Babilonia, ellos creen que los dioses son territoriales, es decir, Dios Jehová solo puede moverse en la nación, en el territorio de Israel. Si yo me voy para Babilonia, allá ya no coge el wifi de Jehová. Allá toca es adorar a Marduk, al dios de los babilónicos, a otros dioses. Por eso es que Daniel se mantiene ¿qué? Sin contaminarse. Cuando usted lea eso, entienda que estamos hablando de una cultura politeísta. José nunca se inclinó ante los dioses de los egipcios. Entonces era más tremendo porque ellos creían en la existencia de esos dioses. Entonces aquí con esto Dios está rompiendo el politeísmo y diciéndoles, aunque vayan a estar en Babilonia castigados, yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Entiende? ¡Wow! Escúcheme. En ese orden de ideas, es tan grande el gozo de Dios por su pueblo que se lo representa con canciones. Es decir, jamás el enojo que le podamos producir a Dios como hijos reemplazará el gozo que también Él siente por nosotros. Yo soy partidario de decir algo por lo que he aprendido de la Biblia, y es que nunca los defectos, más bien, nunca las virtudes pueden ser tapadas por los defectos. Es decir, una persona puede tener defectos, pero también tiene virtudes. Y la Biblia nos está diciendo que aunque este pueblo le causó enojo a Dios y Dios envió su día, también le causaba gozo. Así como su hijo, ¿cuántas canas no le ha sacado? Mire, voy a decir, pastor, si yo le contara. Pero también usted lo ama y le causa alegría. Así mismo es el Señor. Aunque usted y yo a veces le saquemos la piedra a Dios, Él no deja de sentir gozo también. Amén. Dios está con nosotros y con su poder nos salvará. Versículo 18. Mientras estaban en el exilio, los fieles de Dios no podían asistir a las fiestas santas. Por fe, el profeta anticipa un tiempo cuando los verdaderos hijos de Dios se reunirán para adorarlo sin ningún oprobio, es decir, sin ninguna vergüenza. Lo que dice el versículo 18 es que va a pasar la vergüenza por el pecado. El pecado trae desgracia y vergüenza, la disciplina de Dios trae arrepentimiento y salva. Pero cuando somos sometidos al día del Señor, Él mismo nos promete, como en un día de fiesta, poner fin a las desgracias que suframos por el pecado. Amén o no amén. Hasta aquí hemos visto dos razones por las cuales es necesario el día del Señor. ¿Cuáles son? Purificar, salvar. Tercero y último, y con esta terminamos. 19. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a los que cojean y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Versículo 20 y último. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza dentro de todos los pueblos de la tierra. Pero Dios hace la aclaración: cuando levante vuestro cautiverio, es decir, cuando levante la disciplina. ¿Sí me hago entender? Primero la disciplina y después yo haré esto. Dice, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice ¿qué? Jehová. Tercera razón por la cual es necesario el día del Señor: purificar, salvar. Tercero, restaurar. ¿Qué? El día del Señor es necesario para traer restauración sobre el pueblo del Señor. Permítame explicarle. Persistir en el mal despoja de privilegios que Dios nos haya dado. ¿Cuántos dicen amén? Persistir en la maldad nos despoja ¿de qué? El día del Señor tiene que ver con la corrección de su parte cuando se ha sido terco. Y una de las cosas que puede suceder en la disciplina es que privilegios que teníamos sean quitados. Pero Dios disciplina, es decir, puede enviar su día de enojo sobre sus hijos para enseñarles a valorar. ¿Para enseñarles a qué? Y corregirles en los errores y pecados que no se han querido dejar, para que entonces sean formados y restaurados muy bien.
Restaurar, en este caso particular, es devolver, es restituirle lo que se le quitó. La verdad, nadie sabe lo que tiene hasta que lo... Amén. Y a veces es necesario la disciplina para valorar lo que se tenía. ¿Se imagina el pueblo que siente con Moisés, con Josué, haberles entregado unas tierras y después van y se las quitan? Y son extranjeros en Babilonia. Escúcheme, ¿cuántos valoramos más una bendición o un privilegio cuando se nos fue restaurado después de ser corregidos y disciplinados? Dijimos, ahora sí voy a valorar esto que Dios me dio, después de que se nos... Amén. Es más, la restauración de una vida o alma que se ha desviado, que se ha descarriado, será completa su restauración si el individuo ha sentido algún tipo de disciplina. ¿Escuchó lo que dije? ¿No? Bueno. La restauración de una vida o de un alma que se ha descarriado será completa si el personaje ha sentido algún tipo de disciplina, algún tipo de corrección frente a las faltas que haya cometido ante Dios. De lo contrario, no volverá al privilegio de estar bien con el Señor. Es decir, que a veces para valorar hay que sentir una carga de disciplina sobre nosotros, una carga de corrección, o si no, no se valora. Cristo Jesús nos trajo el gran privilegio de ser llamados hijos suyos y mucho más. Sin embargo, muchas veces al fallar y persistir en el pecado, no valoramos lo que éramos en Dios. Por amor el Señor no dudará en enviar su día de disciplina para restaurarnos y que valoremos ahora sí las bendiciones que Él nos había entregado desde el principio. La disciplina de Dios, su día de corrección, el día del Señor, forma. ¿Cuántas bendiciones a muchos enorgullecieron, volvieron soberbios, volvieron altivos, volvieron egoístas? La restauración que trae consigo el día del Señor es que sus hijos sean los seres que Él siempre ha querido que sean. El día del Señor forma a sus hijos. En el contexto, y para ir terminando, Dios, por su inmenso amor y misericordia, promete restaurar a su pueblo luego de permitir que perdieran los privilegios que tenían y Él les había dado. El Señor sabe que su disciplina, enviada a través de la cautividad por los babilónicos, formará y enseñará a su pueblo y los llevará a valorarlo, los llevará a valorar al Dios que tienen. La misericordia de Dios no tiene que ver con la alcahuetería. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios es su amor profundo, tanto como para enviar su día terrible de disciplina si es necesario. Humillarte y dejarte por el suelo con el fin de enseñarte para luego restaurarte y que seas correcto. No vemos aquí ninguna intención del Señor de condenar a sus hijos, sino más bien todo lo contrario, de salvarlos al precio que sea, hasta el punto de haber enviado a su único hijo al madero de la cruz por nosotros. Y si es necesario el camino de la disciplina para ti, Él lo va a hacer, para restaurarte y para que vivas en su voluntad. En los últimos versículos, el profeta termina su libro, versículo 20, con un cuadro glorioso de promesas que hace restaurar el día futuro, que vendrán restauraciones después de la cautividad, cosa que nos indica que Dios después de la tormenta trae la calma. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se ha perseverado en el pecado, es mejor ser sometidos a la disciplina de Dios para luego ser restaurados en bendición y no vivir en el libertinaje del pecado para al final entonces ser condenados. Es mejor la disciplina y que Dios me restaure después a que yo siga como estoy y termine en el infierno. ¿Amén o no amén? Las últimas palabras del profeta Sofonías confirman la certeza del mensaje. ¿Por qué? Porque dice, esto lo dice Jehová. ¿Quién lo mandó decir? Jehová. Es decir, es la palabra infalible de Dios. No hay duda de que Dios tiene un fin y un propósito benéfico
para sus hijos que ha disciplinado. Pero notemos en este último versículo que la restauración vendrá luego como consecuencia de la disciplina, cuando levante vuestro cautiverio. Es decir, primero el cautiverio y lo restaura, porque necesitan mano fuerte ahorita. Qué tremendo, ¿no le parece a usted? Dios no pasará por alto disciplinarnos y enviar su día de corrección si así es necesario, a causa de la dureza que puede haber en nosotros. Termino con esto, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Mi hermano, no es necesario que aprendamos a los golpes. ¿Cuántos dicen amén? No es necesario que aprendamos a los, perdónenme la expresión, a los berracazos. No es necesario. No es necesario que aprendamos a las bravezas. El camino de amor y ternura es Cristo. Y es el camino que Dios nos presenta porque así nos quiere llevar. Pero, si el Señor, por amor, y para que no nos perdamos, y para que no se pierda la obra de Cristo en nosotros, debe enviar su día de disciplina, Él lo hará. Amén. El Señor, ¿cómo no va a enviar su día de disciplina para corregirnos si le hemos costado la vida de su amado Hijo? Si tú le has costado la vida de su amado Hijo, Él te va a disciplinar si es necesario. No te va a soltar, no te va a dejar. Al primer pecado que cometas, Él no te va a condenar porque le costaste mucho. Él más bien prefiere restaurarte. ¿Cuántos dicen amén? El día del Señor es disciplina para los hijos. Escúcheme, el día del Señor es un día terrible. Y escuche esto, el día del Señor es disciplina para ¿quiénes? Para los hijos, para corregirlos. Es castigo inminente y condenación para los pecadores. ¿Ha leído usted Apocalipsis? Cuando Dios derrame su ira, todo lo que va a pasar sobre Satanás. Está preparado el lago de fuego para Satanás. ¿Y qué implica el lago de fuego? La ira de Dios. Y también el día del Señor es el estado eterno para los que son salvos. Estaremos con el Señor siempre. Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y como él era hijo, mire lo que venía para él. Versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Deseas enfrentar la ira de Dios? Dios no quiere que recaiga sobre ti su disciplina. Mira, Sofonías 2, 1 al 3. Mire. Sofonías 2, 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios no quiere enviar su día de enojo, porque Él quiere que tú entiendas a las buenas. Pero si no entiendes a las buenas, para purificarte, para salvarte y para restaurarte, enviará su día. Pero no es necesario eso. No es necesario.
Ayúdale a que se coloque. Pido a mis hermanos que van a participar de la cena o que van a ayudarme a que vengan por acá rápidamente. Y a todos nuestros hermanos y amigos que son bautizados, que un día bajaron a las aguas reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador, les quiero pedir que por favor en esta mañana participen de la cena. Podemos pasar de una vez. Aquellos hermanos que son bautizados, les invito a que reciban en esta mañana su copa, su pan, y vamos a estar orando en esta hora para participar de la preciosa cena. Señor, te damos gracias por tu poder. Mientras tanto oramos, Dios, te pedimos que tú santifiques este pan, esta copa que hoy tenemos en este lugar, y te damos gracias por tu palabra. Gracias por el profeta Sofonías, Señor, que nos habla del día terrible, del día de enojo, del día de la ira tuya, Señor, que también es parte de tu misericordia hacia tus hijos que quieren, Padre Celestial, Señor, que tú quieres salvar, que quieres purificar, que quieres restaurar. Señor, llévanos a entender que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Llévanos, Señor, a participar, Padre Celestial, de ti y en ti, a no dudar de lo que tú, Señor, haces sobre nosotros. Padre, no es necesario, Señor, el día del enojo, porque tú hoy nos invitas a buscarte con amor, a agachar la cabeza y a buscarte en bendición. Y así como Pablo, esperar el día en que seremos llevados, el día en que seremos, Padre Celestial, llevados a tu presencia. Ayúdanos, Dios. Ahí donde usted está, por favor, le invito a que levante sus elementos de la cena y los coloque delante de Dios y le diga: Señor, purifícalos, límpialos, Señor. Dígale que al yo tomarlos por la sangre preciosa derramada de tu Hijo Jesús, limpien mi ser, tanto física como espiritualmente. Dígale: Señor, no quiero enfrentar tu enojo. Dígale: yo no quiero. Señor, yo sé que tú me estás ofreciendo hoy el camino de las cuerdas de amor, porque tú me amas, Dios. Dígale: porque tú llamas mi atención con amor, porque tú no quieres que yo te falle. Hoy reconoce que Dios está sobre ti. Hoy reconoce que Dios te está hablando y te está llevando a que le ames. La palabra del Señor dice que la noche que Él fue entregado tomó pan y, habiendo dado gracias, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, este pan representa tu precioso cuerpo que fue, Señor amado, molido en el madero de la cruz. Hoy participamos de la cena, Señor, y te pedimos que tú nos purifiques de manera sobrenatural, porque tú eres nuestro Señor. Arrepiéntase de todo pecado y dígale: Señor, me arrepiento de mis faltas, de esto que hice, de esto que pensé. No quiero enfrentar tu ira, y la cena hoy me representa el perdón, el amor, la gracia, el camino de las cuerdas de amor que solo se encuentran en ti. Le invito a que por favor coma del pan. Señor, tu palabra dice que asimismo tomaste la copa, Señor, y habiendo dado gracias después de haber cenado, dijiste que esa nueva copa, Señor, es el nuevo pacto en tu sangre, y quisiéramos todas las veces, Señor, que bebiéramos la copa y que comiéramos del pan, recordáramos, amado Señor, tu muerte y la anunciáramos, y que lo hiciéramos en memoria de ti, Señor. Esta copa representa tu sangre derramada del madero de la cruz, por la cual nuestros pecados fueron lavados, para que ya no enfrentemos la ira de Dios como pecadores, sino que experimentemos, Señor, tu misericordia y tu perdón para salvación. Señor,
Gracias porque tú aún usas la disciplina, la corrección sobre nosotros, si es necesario, por amarnos, porque no nos perdamos. Gracias, Señor. Le invito a que por favor tome de la copa. Dígale: Señor, yo te alabo. Dígale: Señor, yo te bendigo. Dígale: Señor, tú eres mi Salvador. Y dígale: yo hoy reconozco mis pecados delante de tu presencia. Y Señor, haber participado de la cena, Señor, es un simbolismo físico en el cual te represento espiritualmente mi arrepentimiento, Señor, que te amo, que tú eres mi Salvador y que, Señor, tú me has salvado. Dígale: gracias por purificarme, por salvarme y por restaurarme. Dígale: Señor, no quiero perderme, quiero que tú llenes mi vida. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y